video anterior vimos algunas dificultades para distinguir a las verdades de las falsedades. En este video veremos cómo dependen las verdades de los contextos. Veamos un ejemplo. Imaginemos una esfera que es mitad blanca y mitad negra, pero solo podemos observarla desde una perspectiva. Entonces de hecho no percibimos una esfera sino un círculo. Y si tratamos de averiguar de qué color es ese círculo, pues la respuesta dependerá desde la perspectiva desde la cual estemos observando. Algunos dirán que es negro, algunos dirán que es blanco, otros mitad negro, mitad blanco, pero esta respuesta variará dependiendo de la perspectiva. No podríamos hacer una encuesta y tratar de decidir el color real del círculo de esta manera, porque es probable que la mayoría de los observadores estén observándolo desde cierta perspectiva. Y por otro lado, puede ser que no nos interese observarla desde todas las posibles perspectivas, entonces si otro observador la ve blanca, no necesariamente es relevante si a mí me interesa estudiar solo el aspecto blanco de lo que yo estoy observando. Algo similar ocurre con la descripción de cualquier fenómeno. Podemos observarlo desde distintas perspectivas y dependiendo de esa perspectiva vamos a tener una descripción distinta. Por ejemplo, podemos describir a una célula en toda su riqueza molecular, describiendo millones de interacciones entre todos sus componentes, o bien como una variable, 0 si está muerta, 1 si está viva. Y después podremos preguntar qué descripción es más verdadera. Esto dependerá no solo de la descripción, sino también del propósito para el cual estemos utilizando esta descripción, en este caso un modelo, de los cuales hablaremos más la próxima semana. Lo que hasta ahora hemos llamado una perspectiva puede generalizarse como contexto, que podemos definir como el conjunto de circunstancias y condiciones que rodean y determinan a una idea, teoría, proposición o concepto. No podemos decir nada si no es dentro de un contexto. Esto implica que al tener distintas descripciones de cualquier fenómeno, las verdades de las que hablemos dependerán de su contexto o también llamado marco de referencia. Por ejemplo, podemos preguntar si los delfines tienen conciencia. Bueno, esto dependerá principalmente de lo que entendamos por conciencia, lo cual determinará contextos distintos dependiendo de cada definición. Por lo tanto, podríamos responder sí y no dependiendo del contexto. En unos contextos podríamos decir que los delfines sí tienen conciencia y en otros no. La contextualidad tiene una implicación clave. No podemos estudiar ningún fenómeno de forma puramente objetiva, ya que necesitamos una descripción la cual depende de la perspectiva de un observador. Esto no quiere decir que el observador tenga una libertad absoluta para emitir distintas descripciones, sino que hay una interdependencia entre el objeto u observado, entre el sujeto u observador y en la acción de observación o en la descripción, las cuales no podemos separar. Al tener distintas descripciones del mismo fenómeno, no podemos decir que una es verdadera y otra no, si no es dentro de un contexto, ya que tampoco podemos determinar la utilidad de distintos contextos de manera a priori. No podemos decir de manera absoluta que una descripción es mejor que otra. Esto nos lleva a tener descripciones más completas de los fenómenos si incluimos las perspectivas de distintas disciplinas, combinando la experiencia y el conocimiento de distintas personas. No es tan informativo tomar solo una descripción y desechar las demás, en comparación con tomarlas todas y compararlas, ver qué similitudes y diferencias tienen en distintos contextos. Esta complementariedad de disciplinas se aplica tanto al conocimiento teórico como al conocimiento práctico, las cuales en la semana pasada describimos como empiricismo y racionalismo durante la Edad Moderna. Podemos clasificar distintas maneras de describir al mundo. Por ejemplo, el objetivismo trata de describir a los fenómenos de manera independiente del observador, lo cual es algo muy socorrido en la ciencia. En filosofía, el positivismo lógico explora mucho esta posición. Por otro lado, tenemos el subjetivismo, el cual postula que las distintas descripciones de los fenómenos dependen mucho del observador. Algunas corrientes posmodernas en filosofía han desarrollado esta visión. El constructivismo postula que las verdades son construidas de manera social, y esto tanto en la filosofía como en la ciencia. Esto ha sido postulado por distintos filósofos como Peirce o Wittgenstein. Otro limitante del objetivismo se ha dado más recientemente con las ciencias de la información y la cibernética, donde tenemos fenómenos que no necesariamente tienen un objeto correlacionado. Entonces no podemos ver si las descripciones que hacemos tienen un objeto, ya que ocurre en una simulación. Podríamos decir que es teórico y está relacionado con matemáticas, pero como veremos en el último video de esta semana,
Tanto las matemáticas como la lógica tienen también sus limitantes. Cada una de estas descripciones puede ser útil en distintos contextos, por lo tanto no podemos decir que una va a ser mejor que la otra, también independientemente de un contexto. Va a ser más productivo si las combinamos, especialmente porque no vamos a poder encontrar descripciones que sean puramente objetivas o puramente subjetivas o puramente constructivistas, sino que más bien son combinaciones de todas. Podemos decir que la verdad tiene que estar de acuerdo con la realidad y que la realidad es independiente de un observador. Sin embargo, el significado y el conocimiento sí son dependientes de un observador. Ya que no podemos decir nada si no es con un lenguaje y desde el conocimiento, aunque en teoría digamos que la realidad es independiente del observador, no podemos decir nada sobre la realidad si no es como observadores. Por lo tanto, las descripciones que tengamos de la realidad van a depender también de un lenguaje, lo cual veremos más a detalle en el próximo video. En este video vimos cómo toda verdad depende de un contexto. Por lo tanto, no podemos juzgar independientemente de un contexto si algo es verdadero o no. Y no solo eso, sino que si sacamos una proposición o una descripción de su contexto, no necesariamente seguirá siendo válido. A su vez, si otras personas tienen ideas con las cuales no estemos de acuerdo, deberíamos de juzgarlas desde el contexto de las otras personas, no desde el nuestro.